Buenas noches, licenciada. El Grupo O tiene el honor de presentar la exposición con el tema Giroux y la teoría de la resistencia. Esta es una perspectiva crítica sobre cómo funciona la educación en la sociedad. Giroux es un reconocido pedagogo y teórico norteamericano y es una de las figuras más influyentes en la pedagogía crítica contemporánea. El objetivo de esta exposición es mostrar cómo Giroux interpreta la resistencia en el ámbito educativo, qué implicancias tiene para los docentes y estudiantes, y por qué su propuesta sigue siendo relevante el día de hoy. Ya. La teoría de la resistencia surge dentro de la pedagogía crítica. Es una corriente fluida, principalmente por el autor Paulo Freire, quien afirmó que la educación no es neutral, sino es un acto político. Giroux retoma estas ideas de Paulo Freire en los años 80 y los lleva a Estados Unidos, combinándoles con elementos de esta teoría crítica, lo que es la escuela Frau-Frum, con el análisis cultural. Se consideraba que anteriormente la escuela era un espacio donde los estudiantes simplemente aprendían lo que les enseñaba. Así que Giroux planteó que los estudiantes no solo son receptores, sino sujetos que actúan, interpretan y resisten. Giroux también es un crítico que se encontraba inconforme con la idea de que únicamente posibilitaba en la escuela como reproducir las condiciones previas de quienes ingresaban a ella, lo que negaría la posibilidad de acción y participación. Estos autores que integran y reconocen que la lógica de la reproducción era denominante. Este autor, lo que es Giroux, busca explicar que la denominación simbólica no se acepta de manera pasiva, o no que todos los autores se conformaban como la lógica denominante. Giroux partió de una idea fundamental, que no todo fracasó en el campo escolar, es falta de capacidad. En muchos casos, algunos estudiantes se resisten a este sistema educativo porque lo perciben como algo ajeno a esta realidad o incluso como lo sienten opresivo. Esta resistencia puede manifestarse en forma diferente, en rendimiento académico, desinterés o incluso en disciplina. Giroux nos invitó a ver estas actitudes que no solo que como problemas de conducta, sino como formas de crítica o desafío al sistema educativo. También partió de esta idea de que la escuela a través de contenidos y normas reproduce los valores de los grupos denominantes, que la escuela también era un espacio de conflicto, donde los estudiantes podían cuestionar y resistir estos valores. Giroux planteó que la educación era una práctica política, no se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de formar ciudadanos críticos y conscientes. Dentro de sus aportes y críticas tenemos el principal aporte de Giroux, que es la idea de una mente pedagógica crítica, que invita a los docentes a reflexionar sobre su práctica y darle voz al estudiante. La crítica que recibió fue de Paulo Freire, que él llamaba a la educación como una educación bancaria, donde el profesor deposita el conocimiento y el alumno es el que le recibe. Giroux propuso también que la educación fomente un pensamiento crítico, que fomente la creatividad, el diálogo y la transformación social. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas. Algunos dicen que sus propuestas no son demasiadas idealistas, que son demasiadas idealistas o difícil de aplicar en contextos escolares reales, donde los docentes enfrentan muchas limitaciones. Es decir, la teoría de Giroux nos ayuda a mirar la escuela de otra manera, no como un lugar donde se imparten contenidos, sino como un espacio de lucha, de conflicto y también de esperanza. Él nos invita a repensar nuestro rol como estudiante
y el rol del docente. Y entender que la resistencia no siempre es negativa, sino que puede ser un cambio para el inicio de otra. Esto como educadores o como futuros docentes. Bueno chicos, ¿alguno quiere empezar a dar ideas o conceptos sobre Giroux y la teoría de la resistencia? Claro, Giroux es conocido por sus estudios en pedagogía crítica y algo que él dice me parece clave, que él no ve la educación como algo neutral, sino él ve un espacio donde se reproduzcan o se resistan al poder. Exacto, Juan. La teoría de resistencia se basa en que los estudiantes no son receptores, sino que a veces ellos pueden fallar en la escuela, pero en realidad están resistiendo a este sistema que no los representa. Sí, y Giroux retoma ideas de Apple, Freire y otros. Él dice que la resistencia puede ser una forma de agencia, o sea que al desafiar las normas escolares, los estudiantes están expresando su propia cultura y posición social. Un ejemplo que a mí me quedó grabado fue el de este alumno que no participaba en clases, y era porque el contenido no conectaba con su realidad. Y esto el sistema lo ve como alguien desinteresado, pero la verdad es que él no se está resistiendo, sino él se resiste a una narrativa que no lo incluye. También se ve como esto de las prácticas culturales. Hoy en la actualidad hay jóvenes que traen su música, su lenguaje, su forma de vestir, pero muchas veces es un censurado. Pero también es usted una forma de resistencia cultural. Claro, la escuela, en lugar de acoger esas expresiones, las margina, y Giroux propone que si reconocemos estas resistencias, podemos transformar la educación en un espacio más inclusivo y emancipador. Sí, pero tenemos que tener cuidado, porque también nos dicen que no toda resistencia es progresiva, y Giroud lo advierte. Algunas formas de resistencia pueden reforzar desigualdades, como lo eran o lo son el machismo o el racismo. Exacto. Por eso él hablaba, Giraud, de esto de la pedagogía crítica, que no solo reconoce la resistencia, sino que lo orienta hacia una justicia social, que no se trata de romantizar lo que es el conflicto, sino de entender su sentido. Me gusta eso. Y también como Giroux ve al docente no solo como tramitador de contenido, sino como mediador cultural. Alguien que puede facilitar ese diálogo entre lo que la escuela propone y lo que el estudiante ve. Pero esto requiere de una formación distinta de los docentes. No solo queremos que la materia, que sepan la materia, sino que tengan una conciencia política, cultural, ética dentro del acto educativo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y en pocas palabras, en esto de resumen, sería que la teoría de resistencia de Giraud nos invita a ver que la escuela es un campo de batalla entre estudiante y docente, donde se sujeta a una reproducción de poder, pero también su posible transformación educativa. Exactamente. Y como futuros educadores, nuestro rol es clave para abrir esos espacios de resistencia positivos, críticos y transformadores. Muchísimas gracias y este ha sido el grupo